¿Qué tal, amigos, amigas? Bendiciones, buenas noches para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero, pastor de la Casa de Oración Iglesia de Nazareno de la ciudad de Hesperia. Esta noche estoy muy feliz de poder llegar hasta sus hogares, llegar hasta donde ustedes se encuentran en este momento, de pronto en casita, en su lugar de trabajo, qué sé yo, en donde estén. Pero gracias por abrir este espacio para la reflexión del martes de célula. Recuerden que este programa del martes de la célula está diseñado específicamente para que nosotros podamos meditar un poco más en la palabra que recibimos el domingo pasado. Así que esperamos en el nombre de Jesús que ustedes puedan considerar esta reflexión como parte del mensaje del domingo y les ayude a ustedes en su meditación acerca de lo que el Señor nos está proponiendo en su palabra. Quiero invitarles a que oremos antes que todo para que podamos tener la mente fresca y dispuesto el corazón y los oídos abiertos, por supuesto, también para que nos hable la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de bendición, por este espacio que, Señor, vamos a tener durante esta media hora para recibir un poco más de tu palabra, para entender un poco más tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en medio de nosotros, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros para transformarnos y hacer de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos para que mientras estamos, Señor, en este tiempo, seas tú hablándonos y ayudándonos para que seamos transformados en todo nuestro ser. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos está viendo en esta hora, Señor, donde quiera que se encuentren, o a través del medio que esté utilizando, Señor, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier método que estén usando. Oro que tu presencia, Señor, sea manifiesta en cada lugar a donde llegue este mensaje. Gracias, Señor. Úsame para tus propósitos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a entrar en materia. El domingo pasado estuvimos compartiendo el tema de Mateo capítulo 7 en versos, Mateo capítulo 7 en el verso 13, cuando dice la escritura, el Señor Jesús dijo, según está reflejado aquí en Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Tremenda esta palabra. Decíamos el domingo que justamente estamos llegando al epílogo del Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, cuando ya Jesús está dando las últimas puntadas para cerrarnos la mente a nosotros frente a la palabra. No para cerrarnos en el sentido de que no nos entre, sino para, digamos, sellarla más bien que cerrarla. Para sellar nuestra mente con su bendita y poderosa palabra. Esta enseñanza majestuosa, esta enseñanza divina que el Señor nos compartió a través de los discípulos y que hoy podemos tenerla gracias a la Biblia, nosotros sabemos que se convierte justamente en el fundamento, en la base fundamental del carácter cristiano. Y el domingo estábamos hablando precisamente de la primera parte, cuando el Señor dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos hablando un poco acerca de cómo es que los falsos profetas, los falsos sacerdotes, los falsos ministros, los falsos predicadores, los falsos hermanos en la fe cometen errores y nos inducen al error a muchos de nosotros. Muchas personas hoy se han perdido precisamente porque les han enseñado de manera falsa
la palabra de Dios. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios nos enseña a nosotros precisamente que esos falsos maestros, esos falsos profetas, la palabra de Dios nos enseña que esos falsos profetas, esos falsos maestros que constantemente están tergiversando la palabra de Dios, algunos quizás sin mala intención, pero quizás sin profundizar en la palabra del Señor, y a lo mejor sin haber dedicado un tiempo a la oración para buscar la inspiración del Espíritu Santo, pues hacen que la gente yerre, que la gente caiga en errores que a lo mejor les puede costar inclusive hasta su propia salvación. Decíamos que hay algunos que son supremamente legalistas y ponen la ley de Dios como si fuera una camisa de fuerza, como hacían los antiguos fariseos. Ponían a través del legalismo, ponían o enseñaban que era casi imposible llegar a Dios, era casi imposible ser cristiano. Pero la verdad es que Jesús nos enseña a nosotros que la palabra de Dios no es difícil. De hecho, dice la Escritura que está muy cerca de nuestra boca y cerca de nuestro corazón. Está cerca de nuestra boca para que nosotros la confesamos y con nuestro corazón para que creamos en ella. Pero desafortunadamente hay algunos que la enseñan de una manera que se nos hace casi imposible por la cantidad de reglas, por la cantidad de dogmas, por la cantidad de requisitos para llegar a Dios. Y nos hemos olvidado que el único requisito para llegar a Dios es Jesucristo y su palabra, no hay más. No tenemos otro requisito que nos haya dicho más la palabra que Jesucristo y esta, la palabra de Dios. De otro lado tenemos los que están al otro extremo, que son los extremadamente liberales. Aquellos que de una u otra manera también ponen la palabra de Dios como algo superficial. Simplemente dicen, ok, con que tú hagas buenas cosas, con que hagas buenos actos, con que seas una persona altruista, entonces ya estuvo, ya te ganaste el cielo. Si eres buen papá, buen esposo, ya te ganaste el cielo. Y de pronto hay otros que con un poco de religiosidad nos venden la idea de la gracia como si la gracia fuera un tiquete para vivir en libertinaje. Si ya eres salvo por la gracia de Cristo Jesús, entonces vive como quieras. Lo cual es totalmente equivocado porque ese no es el propósito de Dios. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros podamos comprender quién es Él. Y es un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos provee. Amén. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto, pero también de otro lado hay unos que son esos lobos rapaces, abusadores que nos hacen daño. Esas personas que más bien abusando de la fe que nosotros tenemos depositada en Dios y quizá nuestra falta de conocimiento acerca de la palabra de Dios, están usando a la gente para sacarle dinero, para sacar beneficios, para engañarla. Son guías peligrosísimos que tenemos hoy en día por todo lado. Pero hoy no me quiero dedicar a esto, sino que quiero dedicarme del otro lado. Quiero venir a nosotros. Porque fíjate que la Escritura nos dice a nosotros, por sus frutos lo conoceréis. Pero hace poco habíamos visto nosotros, justamente la semana pasada, acerca de que nosotros no debemos juzgar a los demás, o 2 semanas atrás, no debemos juzgar a los demás sin antes habernos juzgado a nosotros mismos. Es muy fácil que nosotros estemos pensando si este hermano o este otro hermano, este predicador o este pastor o este ministro es un falso profeta o un falso sacerdote o es un lobo rapaz. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Cómo son o cuáles son el tipo de frutos que yo estoy dando en mi vida cristiana? Porque déjame decirte que así como yo puedo conocer a los demás por los frutos de su vida, de su carácter cristiano, así mismo me van a reconocer a mí. ¿Cómo reconocen a Diego Forero como siervo de Dios? ¿Cómo reconocen a Diego Forero como padre, como esposo, como amigo? Por mis frutos. ¿Qué tipo de frutos estoy dando yo? ¿Buenos frutos o malos frutos? Resulta que nosotros leemos aquí mismo en Mateo, permítame yo, voy a leer un poco más aquí en Mateo capítulo 6.
ustedes lo saben, el Señor nos dice que nosotros, por ejemplo, no nos estemos preocupando, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de vestir. Pero, ¿qué si yo soy una persona que me la paso preocupado por el día a día? Y me olvido de lo que el Señor Jesús me enseñó, diciéndome que cada día tiene su propio afán. También dice el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo 6, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen van a ser juzgados. ¿Qué hay de mi fruto? ¿Soy yo una persona que anda prejuzgando, juzgando, criticando y murmurando acerca de otras personas? ¿Cuál es ese fruto de mi corazón? ¿Cuál es ese fruto de mi espíritu? ¿Cómo me van a ver a mí las personas que están a mi alrededor? Otra cosa, dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y hallen, llamen y se les abrirá. ¿Soy yo de esas personas que cuando alguien me pide algo yo le ayudo? ¿Soy yo de esas personas que cuando alguien me busca me halla o me escondo? ¿Soy yo de esas personas que cuando llaman a mi puerta yo les abro? Podríamos seguir así, hermanos, examinando el Sermón del Monte. Y podríamos ir a las bienaventuranzas que están en el capítulo 5, ¿verdad? Si yo soy pobre de espíritu o no soy pobre de espíritu, si yo soy manso o no lo soy, si yo tengo hambre y sed de justicia, si yo soy misericordioso y compasivo, si yo soy de limpio corazón, si yo soy pacificador, si yo soy de los que oran por los que me maldicen. ¿Qué tipo de frutos estoy dando yo en mi vida? Es muy importante entonces que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Porque el Señor dice, por sus frutos los conocerán. Es decir, a mí me van a conocer por mis frutos. Y mi fruto no es que yo sea un predicador, mi fruto no es que yo sea un pastor, mi fruto no es que yo venga a la iglesia, mi fruto no es que yo alabe al Señor cantando, mis frutos son el carácter de Cristo desarrollado en mi vida. Cuando yo desarrollo el carácter de Cristo en mi vida y las personas pueden ver esto, sucede lo que pasó con los apóstoles ahí en el libro de los Hechos. Cuando ellos estaban predicando, las personas que lo veían decían, se les nota que estos han estado con Jesús. Pero Pedro seguía siendo el mismo Pedro brusco, el mismo Pedro impulsivo, de carácter fuerte, mal hablado, inculto. Pero su carácter espiritual era similar al carácter de Cristo. Había sido transformado. Por eso la gente podía decir, estos han estado con Jesús. Cuando Pedro predicó la primera vez ante las multitudes y 3,000 personas se convirtieron aquel día después de Pentecostés, la gente se dio cuenta que él hablaba como Cristo y no estaba hablando como el Pedro, el pescador. No el pescador de peces, ahora estaba hablando como el Pedro, pescador de almas. Porque su carácter estaba siendo transformado. A eso es a lo que se refiere el Señor con el fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué tipo de frutos te van a conocer a ti? ¿Por el fruto de la impiedad o por el fruto de la compasión? ¿Por el fruto del amor o por el fruto del odio? ¿Por el fruto de la injusticia o por el fruto de la justicia? ¿Por el fruto del pecado o por el fruto de la santidad? ¿Eres una persona crítica? ¿Eres una persona que todo el tiempo está juzgando a los demás? ¿O eres una persona que siempre está destacando lo bueno de los demás y no lo malo? Amados, de eso se trata. Y luego, en Juan capítulo 15, hay algo interesante, un lindo pasaje que nos habla el apóstol Juan acerca justamente del fruto. Juan capítulo 15 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Escúchelo bien. Ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Es increíble cómo Jesús dice: yo soy el árbol de la uva, el árbol de la vid, y ustedes son los pámpanos, es decir, las ramitas de donde salen las frutas. Y mi Padre, ser Dios el Padre, es el que labra la tierra.
Y excelentemente dice aquí el apóstol Pablo que todo pámpano que en mí, es decir, conforme a lo que él ha enseñado, no lleva fruto, va a ser quitado, pero todo el que lleva fruto va a ser podado. Si tú eres una persona que da fruto de arrepentimiento, eres una persona que da fruto de amor, una persona que da fruto de compasión, de misericordia, eres una persona que da frutos buenos, Dios te va a podar. ¿Cómo te va a podar? Pues te va a quitar lo malo. Esos frutitos, esos pámpanos que se quieren desviar, esas ramitas de tu vida que se quieren ir detrás del mundo, esas ramitas de tu vida que se quieren ir a otro lugar, o esos frutos que se empiezan a podrir, Dios los va a cortar para que puedas dar mucho más fruto. De eso es de lo que se trata. Y luego dice más adelante, esto es maravilloso, dice: permanezcan en mí, el verso 6, Juan 15, 6 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si ustedes no permanecen en la vid, tampoco van a poder dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Antes de andar examinando si este hermano o esta hermana o este pastor o este predicador es de buenos frutos, primero examinémonos a nosotros mismos. Claro, no perdamos de vista la advertencia que nos hace Jesús acerca de los lobos rapaces. Cuidémonos de eso. Pero también cuidemos nuestros frutos. Si tú eres ya un cristiano que lleva un poquito de camino en el Señor, que conoce un poquito más acerca del Señor, cuida tus frutos. Cuida tus frutos. ¿Qué frutos estás dando? ¿Cuáles son los frutos que tú les estás enseñando a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? Es muy importante esto, porque por sus frutos van a reconocer si tú eres un hijo o una hija de Dios. Van a reconocer si tú has estado con Cristo. Van a reconocer si la palabra de Dios permanece en ti o no. Oremos juntos. Quiero invitarte a que esta noche tú le digas al Señor: Señor, a través de tu Espíritu, por favor, háblame. Y yo quiero dar buenos frutos, dile al Señor. Yo quiero dar buenos frutos. Así que pódame todas aquellos pámpanos, aquellas ramitas que se están desviando del camino, córtalas, aunque me duela. Todas aquellas frutitas que están pudriéndose o secándose, quítalas, Señor, aunque me duela. Pero quiero dar frutos, frutos verdaderos, los frutos de los que tú hablas. Y nunca me quiero apartar de ti. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a través de esta palabra, por hablarnos, por enseñarnos, por instruirnos, por redarguirnos y exhortarnos. Sé que hay muchas personas alrededor nuestro que de pronto, con intención buena o con intención mala, están causando que muchas personas se vayan por el camino equivocado, por el camino ancho, y no vengan por el camino estrecho que lleva a la salvación. Perdónales, Señor, a ellos y ayúdales a corregir su camino también. Pero también a nosotros, Señor, te pido que nos cuides. No permita, Dios, que nosotros queramos abrazar las cosas del mundo y que nosotros también seamos de pronto mensajeros de malos frutos, sino que seamos mensajeros de buenos frutos. Que los frutos que haya en nosotros sean los frutos del Espíritu Santo. Que nosotros podamos mostrar a otros que realmente estamos desarrollando un carácter semejante al de Cristo. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este video en este momento. Que si esta persona siente que su vida no está dando buenos frutos, en lugar de sentirse mal y autocondenarse, o en lugar de autojustificarse, corrija su camino y te pida a ti de corazón que tú le cortes todas aquellas ramas que están desviándose o todo aquel fruto que se está pudriendo, para que seamos personas de testimonio. Padre, gracias por esta bendita palabra en esta noche. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida, para que poco a poco, paso a paso, poquito a poquito,
vayamos teniendo el mismo carácter que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén y amén. Amados, amadas, gracias por haberme permitido este espacio, por haberse conectado con nosotros hoy en nuestra célula del martes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y les pido que mañana a las 11 de la mañana se puedan conectar con la pastora vía Zoom para que tengan ese tiempo de oración. Y también que se puedan conectar con nosotros el viernes a las 7 de la noche, también por estos mismos canales, para que tengamos esa palabra poderosa del Viernes Social, un tiempo de reflexión, un tiempo de bendición. Gracias, amados, amadas, que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Que tengan una feliz semana y el domingo nos vemos acá, si Dios nos lo permite, a las 12:30 del mediodía. Gracias a todos ustedes.